¿Cómo están? ¿Cómo les está yendo con los trabajos? Veo que hay algunos que todavía me deben algunas cosas, participación a veces en el foro, en la entrega también de los resúmenes. Una cuestión así del sentido práctico también, ¿no? De la cuestión de los resúmenes, bueno, participación en el foro también, pero los resúmenes también, como los resúmenes tienen que ver con el tema del módulo de la semana, es importante que se pueda hacer durante la semana, digamos, ¿no? Entregarlo la semana porque le sirve como de insumo para la participación, para el diálogo, etcétera, digamos. Entonces, en lo posible, yo les pediría que lo puedan hacer y eso seguramente les va a motivar mejor también eh, a la participación, ¿no? Bueno, bien, vamos empezando, así que no sé si hay alguna pregunta así de orden de organización o algo de planificación, algo que no esté claro. ¿Todo bien? Yo tengo una pregunta, pero es personalísima. No sé si puedo. Ajá, O sea, hace la materia, pero tiene que ver con mi cursada, digamos. ¿Puedo? ajá. Sí, 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 sí. Bueno, si consideras que tiene que ver con la materia así en general. Mm. Sí, la consulta igual es así. Yo pedí autorización para hacer dos materias, una de segundo y una de tercer año, Pentateuco y libros proféticos. Y Sí, tengo que ir primero dar por equivalencias las 12 primeras materias. claro. Lo que le iba a preguntar era para poder rendir el final, llegado el momento de esta materia, tengo que tener aprobadas las equivalencias. Es correcto, ¿no? Falta igual, Bueno, pero ahí ya me supera un poco, Guillermo. No sé si Ángel tiene más información sobre eso o si hay que consultar. Yo no tengo bien en claro bien la cuestión de las. eh, porque con Pentateuco sé que sí, pero ahora me quedé pensando con usted, pero después lo veo con Ángel, que hablo con él claro, o no hay Sí, problema. no, o habría que. es lo que te acabo de contestar, Guillermo, por otra Ah, pregunta. Más van a saber compañeros tuyos que son los que viven eso, como Mariela, que tuvo que hacer algunas cosas, o algún otro, así que está bien, después pobre después lo Mariela y haremos. te agarro que ya te volví loca con preguntas. Bueno, sí, sí, yo no tengo bien esa No, no hay problema. información. Después lo veo esa parte. Está Gracias. bien, bueno. Bienvenida Romina también, hola. Bueno, bueno, quería comenzar un poquito retomando, porque los temas que veníamos de la semana pasada y algo de algunas reflexiones que surgieron ahí del foro que me parecieron interesantes para comentar un poquito juntos, ¿no? Ahí, lo primero que había visto fue la cuestión esta un poco la discusión sobre la palabra iluminado, que creo que lo había puesto Mariela, creo, y Patricia había comentado algunas cosas. Es verdad que en el contexto del movimiento profético y de los profetas bíblicos no se habla de iluminado, digamos, o sea, en ningún lado aparece como digamos, esa expresión como iluminado, aunque podemos decir, bueno, como vidente, personas que ven, como visionarios, podríamos llamarlo como iluminados, pero como a veces conviene utilizar los términos, como si se quiere, más técnicos relacionados con la tradición bíblica, para no generar, por ejemplo, por ahí una confusión con otras tradiciones, porque ustedes saben que, por ejemplo, en la tradición del budismo sí se habla mucho de la iluminación y está muy marcado. Y además, por ejemplo, no está Dios dentro de ese registro, digamos. Tienen otro concepto donde el tema de la iluminación es muy importante. Entonces, quizás, digo, para no confundir, no es que estuviera mal, porque uno puede decir, bueno, esta persona que ve visionario, vidente, que tiene esas capacidades, esos dones, eventualmente lo podemos llamar como iluminado, ¿no? Pero en general pienso por ahí que no conviene tanto utilizar esos términos. Hay otros términos que son, si se quiere, más cercanos al concepto de profeta, digamos, porque resumiendo lo que venimos viendo sobre el profeta, digamos, lo central, fundamental de la tradición bíblica del profeta es que es un mensajero
de Dios para su pueblo, digamos, ¿no? Con características particulares, como el tema de la justicia, la crítica contra las injusticias, el enfrentamiento con los reyes, con los poderosos de la tierra, con los reyes, y con el culto, ¿eh? Con los sacerdotes también, ¿no? Los profetas no eran muy religiosos, casi lo contrario, diríamos, eran bastante críticos también del culto, sobre todo, especialmente del falso culto a Yahvé, no a otros dioses. Había también otras desviaciones y otras idolatrías, pero la principal idolatría que los profetas denunciaban era el falso culto a Yahvé. Aquellos que hablan mucho de Dios y como surgió en el tema de la profecía de Micaías, 400 profetas de Yahvé que profetizaban lo que el rey quería y no realmente lo que Dios tenía como propósito, digamos, ¿no? Así que eso también hay que verlo. Eso diríamos como cuestión así central para destacar. Y después vamos a tener así un tiempito para ir para si hay preguntas o algunas aclaraciones que hagan falta. Pero quería retomar algunos temas que surgieron ahí del foro que me pareció interesante. También Carlos Forteza habla, bueno, que no es un adivino ni del futuro ni del pasado. Eh, bueno, eso es verdad, es decir, como perfil, esa no es la definición del profeta bíblico, pero hay que reconocer que, especialmente en el origen, está un poco mezclado el perfil de adivino y el perfil de mago, digamos, de magia y de adivinación, digamos, ¿no? Allí, creo que Carlos menciona algo, no sé si la samaritana o que Jesús le adivina la vida, le dice, bueno, vos tuviste 5 maridos, no sé, una cosa así como diciendo, bueno, y este será profeta, dice la Sí, Elías, samaritana. Elías ¿Cómo? también, Elías también cuando dice de las asnas, que encuentra dónde estaban las asnas. Samuel y Saúl, sí. Samuel y Saúl, sí, sí. El relato, muy bien, Carlos. O sea, ese perfil está mezclado un poco, especialmente en el origen, el profeta como vidente, ¿no? Y muy interesante, que es el criado, o sea, parece que Saúl no sabía o no lo conocía a Samuel. Dice, el criado que iba con él le dijo, mira, acá hay un hombre que es vidente y nos puede ayudar para encontrar la asna y bueno. Y ahí se pone de acuerdo con Saúl para ver ese perfil de, bueno, de ver o de adivinar, no de adivinar porque parece un poco mágico, ¿no? De tener ese don de ver, digamos, ¿no? Está un poco mezclado en el origen de la profecía, así que por eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, Incluso, no sé si lo mencionaste vos también, Carlos, la cuestión de Jesús con la samaritana. Quizás para la samaritana ese era, no sabemos bien el concepto que ella tenía de profeta, pero evidentemente parte del concepto que tenía de profeta era ese, digamos, ¿no? Que le podía adivinar la vida, lo que ella fue, lo que era, digamos, ¿no? Y eso es lo que a ella le llamó, la impactó y le llamó la atención, ¿no? Y también podemos decir que de alguna manera también en la Biblia está un poco mezclado con la cuestión bueno, el caso más elocuente es lo que vimos incluso sobre el profeta Micaías, que ese era es un caso típico de la función del profeta. El rey, o los reyes en ese caso, porque eran los dos reyes de Judá y de Israel que se habían puesto de acuerdo, de ir a la guerra o no con los sirios, allí, entonces, digamos, la misión del profeta es, bueno, el rey, así es como funciona formalmente. El rey consulta a Dios si tiene que ir a la guerra, tiene que enfrentar al enemigo o tiene que negociar y hacer algún acuerdo para no ir a la guerra. Eso es lo formal, digamos. Entonces, la función del profeta es responderle al rey si realmente tiene que ir a la guerra o no. ¿No? Bueno, eso los profetas lo hacían con su oráculo, con la palabra de Dios que recibían, la inspiración, se habrán tomado un tiempo, lo que sea, no sabemos muy bien cómo era el sistema, pero había muchos sistemas para esas consultas. Yo les dije que uno de los métodos más populares en el Medio Oriente antiguo era la consulta a través del hígado. Se mataba el animal, se examinaba el hígado y los estudiosos y sabios de esas cosas, a través de ese estudio, daban una respuesta
a la persona, ¿no? Y después podemos ver otros, vemos por ejemplo, incluso hasta en el relato de los sabios de Oriente, en el relato del Nuevo Testamento, vemos que hay un grupo de astrólogos, no solamente astrónomos que conocían el movimiento, sino que astrólogo es aquel que puede interpretar lo que significa la influencia de los astros dentro de la vida, de la sociedad, del pueblo, ¿no? Entonces, es como una función, o sea, no era una función típicamente profética, pero era como parte de, digamos, de los conocimientos o de la sabiduría de la época antigua, digamos, ¿no? La astrología, que por supuesto siempre ha sido o ha estado muy presente desde épocas muy antiguas y está presente en la Biblia. Pero igual, digo, menciono estas cosas porque todas esas cosas están mencionadas en la Biblia y aparecen ejemplos de eso, pero ese no es exactamente el perfil típico del profeta bíblico. Ujú. Especialmente, digamos, fijado en la época de la profecía clásica del siglo octavo antes de Cristo. Bueno, ya veo que hay alguna mano levantada, ahora ya les doy. Bueno, después le comento alguna otra cosita porque tengo acá algunas otras cosas anotadas del foro que me parecieron muy interesantes para dialogar juntos. ¿Quién estaba levantando la mano? David. Era yo, pero si querés, dale con lo del foro y yo después lo hago, no, no hay problema, es una consulta general, así que venía a colación de lo que estabas comentando, pero que capaz que en el devenir de lo que decís del foro queda contestada, así que dale A tranquilo. ver, bueno, está bien. Bueno, vemos entonces. Otra cosa que retomé allí, Sandra mencionó voces proféticas fuera de la comunidad de fe. Muy interesante, Sandra, tu comentario. Nosotros estamos acostumbrados, bueno, a pensar las cosas siempre un poco medio autorreferencial, ¿no? De la comunidad o de la perspectiva de la fe propia, digamos, ¿no? Y por ahí nos cuesta ver que otros de otra tradiciones, otra cultura, eso pueden tener, digamos, palabras o revelaciones importantes o relevantes para la comunidad, para la sociedad, ¿no? Esto es muy importante. Dios se revela, bueno, nosotros lo decimos en nuestra tradición, en la herencia espiritual judeo-cristiana, que Dios se revela básicamente a través de su palabra, pero o de la Biblia y de las tradiciones que recibimos. Pero también podemos recibir palabras y visiones personales, cada uno a nivel personal, a nivel de su comunidad, compartirlo con la comunidad, etcétera. Y entonces Dios puede hablar de muy diversas maneras y que en general yo diría que Dios habla de las maneras que generalmente nosotros no esperamos. Sorprende muchas veces la forma y a través de quién habla. Porque ser mensajero no es que tiene un título acá de profeta o que es tal, sino puede ser un niño, puede ser hasta un burro. ¿Se acuerdan el burro de Balaam? Que la tuvo más clara que el profeta no entendía el mensaje del ángel y de Dios, y la burra fue la que entendió, interpretó el mensaje y fue la verdadera mensajera, digamos, ¿no? Que le dio la palabra, lo hizo entender al profeta. Así que puede venir hasta de un animal, diríamos, ¿no? Esa revelación o esa palabra, a través de un niño, a través de un... Yo recuerdo también el relato de los Tobas, antiguos también, que ellos tienen muchas historias sobre el zorro sagaz y sobre animales también, así que personifican las historias sociales propias, digamos, ¿no? Y hablan también de un perro sarnoso que todos despreciaban y nadie quería, y resulta que ese era el enviado especial, digamos, para curar algo en la comunidad o algo así. O sea que nosotros en general, digamos, a veces tenemos preconceptos de cómo tendrían que revelarse las cosas y la Biblia está llena de formas de sorprendernos, digamos, donde Dios siempre nos sorprende a través de quién se puede manifestar o de las formas incluso, de formas muy, muy sorprendentes, creativas, que rompen con los cánones o con las costumbres que nosotros a veces tenemos incorporadas y que nos parece que fuera de eso no podría funcionar la cosa, digamos, ¿no? Así que creo que eso es algo, por eso lo rescato este comentario
de Sandra, porque evidentemente puede haber profetas que estén viendo cosas, especialmente alertando por las cuestiones de nuestra sociedad, las injusticias, las denuncias, etcétera, que no necesariamente son cristianos, ¿no? Y ni siquiera conocen la Biblia, ¿no? Así que eso hay que tenerlo en cuenta y saber, si nosotros leemos la Biblia y tenemos la tradición profética, decir, este no será cristiano o no leerá la Biblia o pertenece a otra cultura, pero quizás este está dando un mensaje más apropiado a nuestra tradición profética que uno de la religión, entre comillas, digamos, ¿no? Bueno, para hacerla corta, pero bueno, eso quería remarcar por un breve comentario que hizo Sandra en el foro. ¿Qué más? Un otro comentario también, no del foro, pero que Mariela puso creo que en el resumen, sobre el tema del perfil de los profetas que eran personas íntegras. Bueno, este es, digamos, no solamente que se cumpla con el caso de Micaías, ¿no? Los 400 profetas, todos eran profetas de Yahvé, pero bueno, ¿quién era el verdadero y quién no era el verdadero? Al final, nosotros sabemos al final de la historia, digamos, ¿no? Por lo como pasó la cosa, digamos. Esa es una de las condiciones. Pero la otra cosa es que los profetas realmente eran personas justas, personas íntegras frente a la sociedad, personas respetadas, honestas, que representaban eso. Entonces, generalmente eran personas que no se habían enriquecido. Justo hoy estaba tratando con un equipo de traductores el 1 Samuel 12, que es el discurso de despedida de Samuel, ¿no? Una de las primeras cosas que dice, bueno, ustedes díganme si yo me quedé con el burro de alguien, si yo ofendí a alguien, si yo me quedé con algo que no me tenía que quedar. ¿No? O sea, el tema de la integridad, el testimonio de vida del profeta es muy importante. No es casualidad que los profetas eran personas que vivían de manera muy austera, humilde, algunos de manera bastante extrema, a veces alejados incluso hasta de la sociedad, tipo Juan el Bautista o Elías, etcétera, justamente para no ser denunciado de aprovechadores o de, digamos, servirse de ciertos beneficios que tendría la cercanía al poder o etcétera en la sociedad que tenían. Así que no es casualidad eso. Y yo creo que justamente es una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando vemos el perfil del profeta, esta integridad ética. Recuerden que los profetas o sea, están calificados así un poco en la literatura tradicional bíblica como estos defensores del monoteísmo ético, ¿no? El tema de la alianza con Dios, la fidelidad a esa alianza y la cuestión ética, ¿no? Por eso el tema de la justicia, ¿no? Y la crítica y la denuncia contra las injusticias del poder, injusticias sociales, la hipocresía del culto, etcétera, ¿no? Muy bien. Creo que tengo una más. Eh, bueno, creo que Guillermo puso algo sobre Balaam y Samuel, ¿no? Dos, digamos, perfiles de profeta muy importantes. Samuel, digamos, como es un personaje así de la transición y encarna varios perfiles al mismo tiempo, que era sacerdote, oficiaba y sacrificaba para digamos, a Dios a través con el pueblo, digamos, oficiante. O sea que era sacerdote, era juez, o sea, líder comunitario, como caudillo popular, especialmente pensando en la defensa de sus tierras como tribus, etcétera, y era profeta. Así que es un perfil particular. Y lo de Balán es interesante porque refiere un poquito a lo que decía Sandra con respecto a ser un profeta que no era del pueblo de Israel, vaya a saber dónde. Me hace acordar lo de Balán a Melquisedec, a este sacerdote que nadie sabe muy bien de dónde salió y que Abraham le rindió culto y le dio su ofrenda, ¿no? Pero Balán encarna eso, es un profeta de Dios que no sabemos bien a qué tradición pertenecía, y sí, lo que sí podemos ver en la historia de Balaam es que él, digamos, es parte del rol profético, ¿no? Un rey, digamos, se sentía amenazado por el pueblo de Israel que andaba merodeando en el desierto y busca un profeta para que los maldiga, ¿no? Para que los disperse y los deje de acosar. Y hizo varios intentos y este profeta Balaam
no, digamos, y este rey le ofrecía cosas, mirá, pero vos tenés que hacer lo que vos te estoy pidiendo, te estoy contratando para que vos me los maldigas a esta gente, ¿no? Y lo llevó a una montaña y los bendijo. No, dice, no está haciendo lo que yo te digo, lo hizo 2 o 3 veces hasta que el profeta hizo su trabajo a pesar, quizás eso tiene que ver con el perfil de lo que decíamos, ¿no? Que el profeta muchas veces juega un poco en contra de la corriente, digamos, ¿no? Y sobre todo, especialmente enfrentado al poder. Poder real, el poder del rey, que no es, no es poca cosa, el poder de los poderosos de la tierra y el poder también del templo, los sacerdotes, la clase sacerdotal, ¿no? Y entonces siempre tiene como las de perder, ¿no? Porque al ser independiente y no tener el respaldo así institucional, evidentemente se siente muchas veces frágil, y no es casualidad que la mayoría de los verdaderos profetas fueron perseguidos y asesinados, ¿no? Incluso bueno, Juan el Bautista, Jesús, ¿no? Que fueron verdaderos profetas también, herederos del espíritu del movimiento profético en la tradición judía, no fueron tan bienvenidos entre su propio pueblo, digamos, ¿no? Así que fíjense el precio, ¿no? del ministerio profético. Bueno, yo creo que con esto más o menos voy terminando con lo que había tomado algunas notas allí del foro. Bueno, ahora sí, podemos abrir un poquito, no sé si con David o si algún otro más tiene algún comentario sobre estos temas, porque esto nos ayuda a ir definiendo, reforzando bien un poquito el perfil del profeta bíblico tradicional. David. Sí, yo ahora cuando seguiste me generaron dos dudas más, o sea, una duda más, ¿no? Pero el tema de la cuestión de la profecía, como esto, lo que vos planteabas, ¿no? Como ha sido un desarrollo, el ir viéndolo como un vidente, como de alguna manera uno tiene que ponerse en el contexto de la época, ¿no? Llamémosle premoderna, mágica, en donde obviamente había muchísima cosa que se miraba desde una determinada perspectiva que hoy podemos mirar de otra. Eh, Además, el tema de la construcción de los textos, en donde, por ejemplo, vos mencionabas el tema de los astrólogos en el nacimiento de Jesús, o sea, una cuestión de un relato construido para, con una determinada intencionalidad, en este caso, más allá de la veracidad del relato. Entonces, con respecto a lo de yo lo puse en el foro, cuando uno mira en el texto que nos tocó esta vez, el de Reyes 22, y en esto de, a ver, salirnos de la profecía como esto de augurar cuál va a ser sí o sí el futuro, si vos lees el capítulo 21, frente a la situación de Jezabel, ¿verdad? Elías, todo lo que pasa, Yahvé le promete a Elías frente al arrepentimiento de Ahaz que no le va a hacer daño en vida, Es va a verdad. hacer con sus hijos. Bien. Y en el capítulo siguiente, la profecía lo que dice es que ahora Yahvé no va a cumplir lo que le había dicho a Elías, sino que lo va a destruir. Entonces vos decís, a ver, no voy a utilizar términos que pueden sonar fuertes, pero digamos, uno se encuentra con, de un capítulo al otro, un Yahvé que dice una cosa y después se desdice y dice otra. Entonces, en ese sentido, uno de alguna manera también tiene que ver, insisto, dejando de lado lo exegético, la construcción de los relatos y lo que uno pueda ver, que la profecía no pasa tanto por una adivinación o una predicción de lo que va a ocurrir, sino lo que veníamos diciendo, en función de la situación actual y de ver el panorama y lo que David comentaba el otro David, en la clase pasada, con una profunda mirada hacia el pasado y entender por dónde venían los procesos, el poder, de repente, lo que en algún momento pudo haber sido
por parte de Elías una profecía, en el contexto de Micaías pasa a ser otra, ¿no? Eso por un lado. Aprovecho y ya tiro todo junto y vos después ves, Bueno, bueno, eh, dale. digo, el tema, más cuando te pones a ver que vos de repente decís, esto que vos comentabas, todos hablaban de parte de Yahvé. Ahora, es llamativo que el rey Ahaz acá tiene 400 profetas y en el relato de Jezabel, su esposa, también eran 400 profetas, pero de Baal, que luchan contra Elías. Entonces vos decís, acá hay algo que me sospecha que se está trabajando de una manera de, si querés, reflejar un cierto paralelismo para quien finalmente termina redactando o haciendo la Ya. composición final en el texto, ¿no? Es decir, Muy a bien, veces muy bien. digo, me parece que a veces perdemos de vista que nos estamos por más que es lo que hemos recibido, no dejamos de tener textos que fueron reelaborados, que fueron en el posexilio, fueron trabajados, surcidos muy prolijamente o en la medida de lo posible, y que sí, a veces presentan contradicciones, pero que también tienen sus intencionalidades, Muy bien. ¿no? Lo mismo con el caso, y con esto cierro, de lo de Jesús y la samaritana. Sí, uno lo puede mirar literalmente y decir, bueno, sí, le estaba profetizando que tenía tantos maridos. Ahora, si vos entrás a ver y decís, lo que pasa es que había una crítica a lo que eran los sitios de adoración de los samaritanos, y entonces los dioses a los que adoraban, que eran en particular el mismo número de maridos que tuvo, vos decís, acá lo que el evangelista está haciendo es una crítica a la religión que profesaban. O sea, me parece que Claro. no podemos olvidar lo que es la elaboración final del relato y lo que hay detrás de esa elaboración, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, eso, yo creo que eso muy importante tenerlo en cuenta, digamos, ¿no? Porque además como proviene, como alguien dijo antes también, son, digamos, las colecciones de estas tradiciones han sido trabajadas, hilvanadas, reeditadas muchas veces. O sea, no podemos pedirle así una coherencia así perfecta a todo el relato y tener esa flexibilidad nosotros también sin dejar, porque a veces para algunos parece que estas cosas por ahí lo ponen en conflicto con el tema de la fe y la relación con las tradiciones como una revelación también de Dios, digamos, ¿no? Yo creo que al contrario, digamos, que uno ve toda esta parte más humana, incluso de redacción y todo, ve como, yo diría casi como un milagro, ¿no? De que todas estas cosas nos llegaron a nosotros hasta el día de hoy y podemos actualizarlas y aplicarlas. Por eso también la necesidad de profundizar y de estudiar para aplicarlas y actualizarlas de la mejor manera, ¿no? Bueno, con respecto al tema de la magia, hay cosas que sí, que están en los textos, ¿no? Esto de los 400 profetas de Baal y una especie de competencia también ahí con el profeta ¿no? Elías y el fuego para quemar los animales. Podemos, si quieren recordar también en Egipto también los trucos de magia ahí entre la vara y la serpiente, entre los magos del rey del faraón y Moisés y Aarón. Esas cosas, bueno, no digo que han pasado de moda, porque hoy tenemos Harry Potter y hay interés también en esos temas, digamos, sobre el tema de la magia y los que pueden volar en una escoba, qué sé yo. Digamos, no es que ha perdido actualidad esa temática, pero antiguamente eso estaba puesto en función de una lucha de dioses, digamos, ¿no? Detrás de eso estaban los dioses, ¿no? El dios del faraón. ¿Cuál es el Dios que tiene más poder? ¿Será el del faraón o será el Dios nuestro, ¿no? Entonces, esos relatos mágicos, así entre comillas, están puestos en esa competencia, en esa lucha de dioses, ¿no? Y en el relato bíblico, justamente lo que muestra, lo que quiere mostrar es que el Dios del pueblo de Israel, que es un pueblo pequeño, marginal, y comparado con Egipto, que era un imperio,
desarrollado, potente y muy influyente en toda la región, enfrentar a Egipto, esas cosas, bueno, es la tradición y los relatos que tenemos del pueblo de Israel, digamos. Es lo que dice el pueblo de Israel. Habría que ver si los egipcios por ahí ni lo registraron al pueblo de Israel. Tenían otros enemigos mucho más importantes, digamos, con los cuales enfrentarse y hacer guerras, ¿no? Pero para la historia del pueblo de Israel, esa lucha contra el faraón, contra Egipto, contra el poderoso, representada en esa batalla ahí de mágica, digamos, ¿no? Entre los sabios de uno u otro reyes, representa un poco esa lucha, ¿no? Como lo de Elías y también los 400 profetas de Baal. Bueno, eso está en las tradiciones, por eso yo lo que quería aclarar, especialmente en esta clase, que estamos en nuestra segunda clase relacionada con la tradición profética, es que todas estas cosas que venimos conversando están, digamos, un poquito mezcladas con el inicio de la tradición profética en la tradición del pueblo de Israel. Pero que después la tradición, el movimiento profético en el pueblo de Israel tuvo una orientación marcada más por estas otras cosas que hemos mencionado que tenían que ver con, digamos, este monoteísmo ético, la defensa de la alianza, la fidelidad a Dios y a su alianza, y la crítica, la denuncia de las injusticias, ¿no? Y enfrentarse a los poderosos. No solamente digamos, interpretar el tiempo y el tiempo presente, sino transformar la realidad, ¿no? O sea, es muy importante eso, o sea, no solamente saber lo que está pasando, es el llamado a la conversión, a la transformación de la realidad que está sucediendo, digamos, ¿no? Cuando hablamos de injusticias, por ejemplo, de injusticias sociales, no solamente decir, bueno, hay injusticias sociales, está, bueno, no, el profeta y la palabra de Dios pretende la conversión y la transformación de esa realidad. Y esa crítica, aunque a veces muy dura, digamos, tiene esperanza, porque el profeta, que encarna este mensaje que Dios le da, no es la palabra propia, sino es un mensaje que recibe, dice esa palabra porque tiene esperanza de que eso es posible. Aunque parezca en algunos casos muy utópico, ¿no? Tienen más fuerza las características humanas más terrenales del egoísmo, etcétera, ¿no? Y no tanto esto de la justicia, la solidaridad, etcétera, la fraternidad. Una cosita, perdona Sí. que me había quedado en el tintero y ya con esto, si querés, me silencio por el resto de la clase. Este, Está bien, así permitimos que haya más no, por participación. eso. No, porque tenía que ver con la integridad. Sí. Eh, Cuando hablamos de integridad, estamos hablando de integridad con respecto a la fidelidad a la alianza. Porque digo, cuando miras al profeta Oseas, que va y se casa con una prostituta, no creo que el pueblo lo considerara una persona íntegra en lo que tiene que ver con lo, llamémosle, moral, ¿no? Más allá de el llamado que él tiene y que siente que Dios se lo pide, es decir, eso lo hace porque es íntegro, pero en el sentido de la fidelidad a la alianza. Porque si no, no me cierra esto de la valoración que nosotros damos a una persona íntegra, por así decirlo, no cuadra con la lectura de cuando vos lees a Oseas. Bueno, Por pero eso ahí hay otro elemento, David, que creo que viene al caso también, ¿no? El profeta, en ese caso, en el libro de Oseas, que lo vamos a ver cuando ahora, la próxima clase que vienen los profetas del siglo octavo, ¿no? Los profetas clásicos. eh, lo que hace el profeta Oseas, concretamente a través de ese relato, es una acción simbólica frente a la sociedad, al pueblo de su tiempo. Es parte de ese mensaje que está dando al pueblo. No tiene que ver con una cuestión moral, personal, o si a alguien le gusta o no le gusta lo que hace el profeta, si está bien o si está mal, sino que es parte podríamos decir, una acción simbólica que encarna el mensaje que tiene que dar al pueblo. Recuerden que las acciones simbólicas es una de las formas del mensaje profético, en casi todos los profetas hay acciones, no solamente palabras, sino acciones simbólicas que representan el mensaje
que quieren dar. En el caso de Osea, por supuesto, esta cuestión de la fidelidad entre Dios y su pueblo, encarnada en esta, a nivel simbólico, en la relación del profeta con una mujer que era prostituta, una mujer, no sabemos bien cómo era, pero digamos, cuestionable, digamos, ¿no? Así que ahí hay una cosa más de fidelidad al mensaje que a una cuestión de ética personal, digamos, ¿no? La integridad es de ser íntegros, de testimonio frente a los demás, que justamente, digamos, sean personas probas, justas, rectas, reconocidas en la sociedad donde se encuentran, ¿no? No sabemos bien de Oseas cómo era su situación, pero normalmente, seguramente era una persona conocida, pública, su vida era conocida, digamos, ¿no? Y eso es muy importante, digamos, ¿no? Porque además porque no es solamente lo que dice, sino quién lo dice dentro de la comunidad donde está. Por eso remarqué la cuestión de el testimonio y la integridad, porque surgió de un comentario de Mariela en una lectura. Bueno, no es para cancelar, David, pero sería bueno que haya otros que, si hay algún otro comentario, antes de ir cerrando esta parte. No sé si... Pero que tiene que ver justamente con el tema de la clase de hoy. Por eso, si hay algún otro comentario, alguna pregunta, bienvenido. Perdón, no sé si había alguien pidiendo antes que yo la palabra. No, Guillermo, dale. No, dos, tres cositas. Una que pensaba mientras estaba hablando, profe, era esto de que a veces tenemos que hacer este ejercicio, ¿no? Yo ahora no recuerdo, estuve pensando y buscando en el buscador, para la redundancia no encontré. Hay un sermón de Monseñor Fulton Sheen, que era un cardenal católico inglés, que él hacía todo un sermón, que eran como 3, 4 páginas de largo, pero iba hablando de cómo la profecía, ¿no? Del nacimiento, del advenimiento de Cristo a través de distintas culturas, y se va, no se queda únicamente en el mundo mediterráneo, se va hasta el Buda, diciendo que el Buda antes de morir dice, 5 siglos después de mí vendrá un Buda que será el Buda Maitreya, que es Dios es amor, lo compara, ¿no? Con el relato de Juan, Dios es amor, va a otras culturas y demás. Después también otra cosa que pensaba, eh, cuando dijo lo de los tobas, voy como recordando lo de los pueblos más, lo de este zorro o este perro sarnoso y demás. Pienso que Dios actúa de una manera bastante graciosa, pero siempre más o menos repite patrones universales. Pasa que nos creemos que está todo dentro del canon de la Biblia, y en realidad, esto como me pasó una vez hablando con un amigo que era evangélico muy fundamentalista, ¿no? Charlamos y yo le decía, bueno, pero ¿qué mandó a predicar Cristo? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Y él me sacó de la Biblia, le digo, no, la muerte, pasión, vida y resurrección de Cristo. El libro no estaba, el libro vino 4 o 5 siglos después. Pensaba en esta imagen del zorro, el coyote también en las culturas del norte de Norteamérica, de los pueblos originarios. Y hay un libro que se llama Las Máscaras de Dios, de Joseph Campbell, que él habla, ¿no? Como que hay una espiritualidad o algo, un tipo que estaba relacionado también con el pensamiento de Jung, y era el mismo círculo. Como que hay cosas que se repiten, patrones que se repiten. Eso como para considerar que no está únicamente... La Biblia es palabra de Dios, ¿contiene la palabra de Dios? Sí, pero no se reduce, y los padres de la iglesia lo tenían clarísimo. Nos quedó un poquito tal vez esta cosa, ese salmo que el otro día le nombré en un trabajo a usted, me parece, esto de los dioses de los demás pueblos son demonios o son ídolos, ¿no? Salmo 96, si mal no recuerdo. Y es como, bueno, es relativo, porque el mismo Moisés, con lo que estaban diciendo hace un rato, y lo dijo Giordano Bruno y lo quemaron, pobrecito, ¿no? En la plaza. Giordano Bruno miró a Moisés y dijo, che, está haciendo magia. Hoy sabemos que la religión egipcia pasaba todo por la magia, y era invocando el nombre secreto del dios Ra, que le había sacado, arrebatado a la diosa Isis, la Eka. La Eka era la magia, y así se practicaba la religión. Y yo pensaba esto, ¿no? Dios, el Dios judeocristiano, no... Después va a prohibir la magia, la hechicería y demás. Sin embargo, todas las plagas, o esto de cuál es la serpiente, las serpientes que tienen los sacerdotes del faraón, el báculo de Moisés que lo golpea en el suelo y se convierte en una cobra, todo eso es un ritual mágico.
con las herramientas de lo que los egipcios podían comprender, este profeta, que no hay que olvidarse que aunque a Moisés no lo estamos nombrando acá, los mismos judíos dicen que no hay profeta más grande que Moisés. Lo dice el Así Deuteronomio, lo dice el Deuteronomio. el Deuteronomio, bueno, el Deuteronomio, donde aparte de Moisés cuenta cómo se muere a sí mismo, ¿no? Es una cosa, pero bueno, sí, el Deuteronomio dice que no hay profeta, no se levantó profeta más grande que él, pero se manejan con estas, con, con las cosmogonías que conocen. Después, obviamente, uno va viendo, y sobre todo con las lecturas, que se va diferenciando el pueblo, como que va Ujú. tomando su matiz, su particularidad. Y después, otra cosa que pensaba, que es algo que dijo David, y me acordé de cuando era joven, feliz y feliz por ahí sigo siendo, pero joven y bello, a mis 17, 18, cuando estudiaba historia. El profesor de historia antigua, el cercano oriente, nos explicaba que nosotros vemos el futuro adelante, ¿no? Hablamos del futuro y hablamos como mirando hacia adelante. Y nos explicaba que los pueblos de Sumeria, Acadia, Mesopotamia, bueno, sí, y Egipto, cuando hablaban del futuro, hablaban como mirando hacia adelante. Perdón, cuando hablaban del pasado era hablando hacia adelante, mirando hacia adelante, porque en el pasado, que lo tenían adelante como un espejo, podían ver el futuro de alguna manera, ¿no? Como, bueno, conociendo la historia, puedo más o menos interpretar. Y ahí pienso esto del profeta, no solamente como la cuestión sobrenatural, sino también comparable con lo que podría ser hoy un analista de la sociedad, un analista, no sé, político, económico, social, alguien que se siente y dice, che, muchachos, pasó esto. Y hay tres, cuatro fenómenos que se repiten. La historia no es cíclica, no va a pasar lo mismo, pero más o menos que es espiral. Ujú. Eh, Miren que si seguimos haciendo este método, lo más probable es que terminemos así. Bueno, Ujú. no es Ujú. que es un profeta. Hoy no le diríamos profeta, hoy diríamos que es un analista. Bueno, en esa época profeta. Y profeta también, incluso en la raíz de la palabra está, no en el profetes. El Ujú. que mira Ujú. delante de Dios, delante del pueblo, delante de un Ujú. acontecimiento. Después están estos, bueno, voy a usar un término en griego antiguo, ¿no? Estos chantapufis, digamos, que le dicen al rey lo que quiere oír y bueno. Y ahí es donde entro con una pregunta que me quedó todavía, por más que un poco me fue siendo respondida a través de la clase, pero que me queda, ¿no? Esta cuestión simbólica de qué quiere decir el autor, tal vez, o qué quiso decir el profeta, si es que lo dijo. Micaía se siente y le cuenta al rey, mira, Dios estaba pensando cómo destruirte. Y la verdad que se le apareció un espíritu de mentira y dijo, deja que yo me ocupo, le voy a tapar la boca a estos 400 y bueno, ellos van a decir lo que vos quieras oír, vas a ir a la guerra, bueno, está bien, te lo permito. Más o menos como la historia de Job, ¿no? Un paralelo. Hacé lo que quieras, pero no lo toques a él. Yo digo, ¿qué necesidad hay de avisar eso, sabiendo que este hombre puede tranquilamente darse vuelta y decir, listo, le hago caso a Jab, no me encapricho ni a Micaías, no me encapricho ni a la guerra y me libro de lo inevitable, porque en realidad es un decreto de Dios, pero es este mismo Dios que, como decía David, un capítulo atrás, un poquito atrás, le estaba diciendo, a vos no te voy a hacer nada, pero sí a tu Ujú. familia, sí a tu descendencia. Pero bueno, son esas dudas que van quedando que deben tener que ver un poco con el contexto, con el análisis, Claro. y otro poco con la cuestión retórica de sí, del autor y del editor, sobre todo. Tal vez del editor más que del autor. Muy bien, muy bien. Empezamos por el final, Guillermo, y ahora te doy enseguida, Patricia. Justamente hay que tener, esto es un poco lo que decíamos antes con David también, ¿no? O sea, el tema de la redacción, o sea, no solamente, bueno, la tradición oral, los que se escribieron, que posiblemente hayan sido panfletos sueltos, cómo esas colecciones fueron seleccionándose, juntándose y después editándose en diferentes épocas hasta que llegaron a conformarse la colección que tenemos. Y recordar una cosa, que esos mensajes no eran palabra de Dios originalmente, digamos, eran una persona que era íntegra, de fe, que decía un mensaje, ¿no? Hoy para nosotros es la palabra de Dios porque está canonizada, pero en ese momento no era canonizada, es la palabra de un profeta
como otro, ¿no? Que no le creía a nadie. Ustedes saben que en la tradición judía, la tradición profética, el movimiento profético, recién fue rescatado en la época del exilio, cuando fue, digamos, el acabose, cuando se vino abajo todo el andamiaje teológico político del reino de Judá y desapareció el Estado. Dijeron, sí, los profetas no habrán tenido razón en todo lo que decían. Y ahí se empezaron a rescatar todas las tradiciones proféticas que habían estado desacreditadas en la época de la monarquía. Los profetas fueron casi todos matados, perseguidos por el rey y por el pueblo, porque los consideraban medio pájaro de mal agüero y siempre decían cosas, denuncias, cosas negativas, nada, nada positivo, digamos, ¿no? Vaya a saber. Y entonces encarnaban una cuestión muy conflictiva, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Todo ese proceso que sufrieron los textos, esta palabra originalmente oral, generalmente, y hasta que llegó a ser palabra escrita, y después hasta que llegó a ser palabra canonizada, autoritativa, para la práctica y la fe de las comunidades. Pero eso pasó un proceso muy largo, muchos años después. En un primer momento, los profetas fueron perseguidos y matados, ¿no? Pero, fíjense, ahí está también el milagro, podríamos decir, la trascendencia que tuvo su palabra, hasta después de su muerte, ¿no? O sea, esa palabra fue verdadera. Incluso le costó muchas veces, o la mayoría de las veces, la propia vida. Pero todo esto creo que nos ayuda a entender bien o entender mejor, profundizar y ampliar el perfil del profeta. Una cosa que quería, dos cositas que quería remarcar de lo que dijo Guillermo. Bueno, con respecto, mencionó a Buda, que lo habíamos mencionado también, pero el tema de la astrología o de los magos de Oriente que siguen la estrella y llegan a la conclusión ahí de las mismas que estaban en las escrituras, digamos, judías, que yo lo menciono siempre también, son personas y sabios que no son judíos, ¿eh? Están en la tradición bíblica, pero no son de la tradición del pueblo. O sea, fíjense en el relato del Evangelio, los primeros que reconocen el milagro, o sea, el nacimiento de Jesús, son estos extranjeros astrólogos que seguían la estrella, digamos, no sabíamos bien su cultura, sus tradiciones, eran varios. De acuerdo al relato bíblico, no eran tres, ni eran reyes, ni eran tres, ni eran magos, pero eran sabios de Oriente que venían con ese mensaje, con esa búsqueda, digamos, esa búsqueda más que con una gran revelación, sino una búsqueda, ¿no? De lo que ellos habían estudiado, las revelaciones a través de la astrología. Y el otro grupo que está allí en el primer reconocimiento de Jesús, ya que estábamos hablando un poco de esto de las otras culturas, son los pastores, que esos pastores del campo ni podían entrar al templo, son lo menos religiosos que podemos imaginar del pueblo judío, gente más bien marginal que por su propio oficio ni cumplía los ritos de pureza del templo, o sea, no eran religiosos. Esa gente fue la que vio, digamos, escuchó y recibió el mensaje, ¿no? Del nacimiento de Jesús. Creo que son cosas relevantes para que tengamos en cuenta, porque para esto es relacionado con lo que yo decía antes. Nosotros estamos siempre como predeterminados por nuestros prejuicios, nuestros propios lentes, a que la palabra o el mensaje siempre viene de determinada forma y a través de determinados personajes. Y el relato bíblico y otros relatos nos muestran que Dios generalmente nos sorprende y nos cambia la bocha y nos hace cambiar nuestra forma de pensar. La otra cosa que vos dijiste, Guillermo, que yo lo he escuchado también en la tradición judía, esto de ver el futuro adelante. El futuro está adelante. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a decir bueno, que el pasado está atrás y el futuro está adelante. El futuro está adelante, el pasado es el que está adelante porque es el que conocemos, el que vemos. O sea, nosotros sabemos lo que pasó. Ahora, el pasado, el futuro es el que está atrás porque es el que no conocemos. Y es mirando ese pasado y ese presente es que nosotros podemos, como decían los profetas, así como analistas, como decían, ¿no? Escrutar, discernir, ¿no? Interpretar la realidad que nos está pasando y decir
hacia dónde estamos yendo. ¿Y qué es lo que quiere, de acuerdo a nuestras tradiciones y a la alianza y a la fe de nuestros padres y toda esta herencia espiritual que hemos recibido? ¿Dónde estamos parados y hacia dónde vamos? ¿Estamos siendo fieles o estamos siendo infieles a esto que hemos recibido? Los profetas hacen eso, ¿no? Y eso es lo que confrontan al pueblo y, por supuesto, a las autoridades. Pero bueno, este es muy interesante porque los mismos judíos tienen un poquito ese concepto que mencionó Guillermo, no sé, Guillermo lo mencionó relacionado con otros pueblos quizás, pero este concepto de ver el pasado adelante, porque es lo que vemos, lo que conocemos, y el futuro atrás, que es lo que no vemos y que no lo conocemos, ¿no? Y entonces a la mayoría de la humanidad también le interesa saber lo que va a pasar y por eso son tan populares todas los métodos de adivinación de alguna manera, ¿no? Saber lo que va a pasar, ¿no? Y ahí no es tan importante eso en la tradición profética bíblica, sino es ser fiel al proyecto de Dios a pesar de que vaya a veces en contra de las corrientes dominantes, ¿no? Sí, bueno, Patricia, discúlpame que se atrasó un poquito la... No, quería nada más ver que cómo en realidad todos los acontecimientos bíblicos podemos encontrar mucha diversidad y la diversidad va en base a las culturas, porque si no, no podríamos entender cómo, por decir, pongo un ejemplo, el caso del diluvio, en diferentes culturas nuestras, como la maya, los incas, los mapuches, también tienen su versión del diluvio, ¿no? Ujú. Entonces, y también tienen sus profetas a su estilo, con otros nombres, pero también los tienen. Entonces, en realidad, no podemos pensar ingenuamente que solamente nos referimos a nuestros acontecimientos bíblicos, ¿no? Muy Porque bien. existe esta diversidad en la cual hay bastante similitud, pero lo ven diferente. Y tampoco creo que deberíamos, solo por nuestra fe, pensar que la Biblia, los únicos acontecimientos verdaderos son los bíblicos, porque Claro, tenemos en nuestros pueblos sus propios acontecimientos y también son reales para ellos, ¿no? por supuesto. Muy bien, muchísimas gracias, Patricio. Creo que tenemos mucha deuda nosotros, especialmente en América Latina, digamos, ¿no? Con respecto a las tradiciones de nuestros pueblos, de los pueblos originarios, nativos de nuestros países, porque lamentablemente durante la conquista y yo diría casi hasta el día de hoy ha predominado una visión colonialista, descalificatoria, despreciativa de las culturas, de las espiritualidades. Yo creo que es algo que tenemos que cambiar profundamente de la mirada desde la fe cristiana, de la herencia bíblica también. Y yo creo que tenemos los testimonios de los profetas y el testimonio de Jesús y de la iglesia primitiva que superaba esas cuestiones, digamos así, culturales y religiosas particulares. No se creían. Cuando habla Jesús con la samaritana, bueno, justamente digamos, en ese debate, la samaritana dice, bueno, pero ustedes dicen, los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén y nosotros decimos que hay que adorar en el monte Gerizim, que es en el norte, ¿no? Y Jesús, ¿qué dice? Al final Jesús le dio la razón. Dice, no, ahora vienen tiempos donde no es Jerusalén ni es Gerizim, sino que los verdaderos adoradores tienen que adorar en espíritu y en verdad, ¿no? Es muy importante esto, ¿no? Jesús ahí muestra ejemplo, con la mujer sirofenicia también. Llegó a decir Jesús que no había encontrado fe más en una persona de otra cultura, de otra religión, de otro país, que encontró más fe en esta mujer que en sus correligionarios judíos. Ojo, es fuerte, es fuerte. O sea, yo creo que esto es justamente algo muy importante que me alegro que ustedes lo han sacado, salió Sandra que en algún momento con alguna nota, Patricia, esto también un poco Guillermo, que es una mirada que nosotros tenemos bastante poco desarrollada en la tradición de fe cristiana y bíblica. Tendríamos que ser más abiertos, inclusivos al diálogo con otras culturas, con otras espiritualidades, incluso podríamos decir hasta con los no creyentes, porque en el mundo moderno también hay muchas personas que no tienen, pero tienen disposición
al diálogo sobre temas relevantes relacionados, por ejemplo, con la justicia, las situaciones de conflictos en el pueblo, etcétera. Y no tiene que encontrar en los creyentes lo que ponen las barreras y las murallas al diálogo, digamos. Al contrario, nosotros tenemos que ser promotores como creyentes y herederos de una riquísima tradición espiritual a través de la Biblia, la tradición judía, cristiana, ¿no? De promotores del diálogo. Como dice Pablo, ministros de la reconciliación, digamos, ¿no? Y no pretender que todo venga al pie y que todos crean lo que yo creo, ¿no? O mi relato o mi teología, ¿no? Mi dogma particular, digamos, ¿no? Así que yo creo que hay signos de que eso está cambiando en algunos sectores, pero como hemos dicho, no sé si lo hemos dicho acá en otro momento, también hay sectores muy fundamentalistas que tienen una visión muy reduccionista y pretenden imponérsela a todos, digamos, que todos tienen que creer, digamos, lo que ellos creen, digamos, ¿no? Y eso es el peor servicio que podemos hacerle a la palabra de Dios, ese reduccionismo, ¿no? Bueno, se nos está terminando el tiempo. Yo no sé si hay algún otro comentario de alguien que no habló hasta ahora, o alguna pregunta más. Yo tengo algo más para reforzar ahí para el final. Se quedaron calladitos. No sé si muy de acuerdo o no. Cada uno tiene que ir haciendo su propia composición, ¿no? De todas estas cosas que estamos trabajando. Sí, David. Sí, profe, mientras los escuchaba, me acordaba de esta famosa revelación progresiva, ¿no? que tiene el pueblo de Dios. Es que cuanto más se revela a Dios, más van entendiendo ellos y van conociendo a Dios. Y Ujú, relacionado con el profetismo, creo que va un poco de la mano, ¿no? Es como que todo empieza de una manera, como más relacionada con los pueblos vecinos que tenían, y cada vez se iban separando más de eso porque también iban conociendo más a Dios. Y ujú, entonces yo creo que esa profecía, o ese profetismo, mejor dicho, se iba redireccionando en la manera que Dios quería. Y ujú, también un poquito con lo que decían recién, encontrar esos puntos de contacto con otras culturas, con otras religiones, justamente es para encontrar y después redireccionar, ¿no? Porque ujú, capaz que esas personas, al no tener la revelación completa que es Jesús, entonces su fe está como para cualquier lado. Entonces está bueno encontrar esos puntos de contacto para uno decir, bueno, es para qué lado, ¿no? No como imponiendo, sino como redireccionando, que es un bien, poquito lo que le pasó al pueblo de Israel. Eso bien, como bien. aporte. Una de las cosas que yo he experimentado también estudiando un poco, por ejemplo, el diálogo entre cristianos y budistas, ¿no? Que es muy interesante porque nos cambia, digamos, la forma, digamos, de pensar incluso el diálogo, porque los budistas no tienen Dios. O sea, su como visión no aparece Dios como lo tenemos en la tradición judía, cristiana e islámica, por ejemplo, que es muy parecida la percepción o la concepción de Dios abrámico, digamos, ¿no? Entonces, nos fuerza a tener que mirar las cosas de otra manera o buscar puntos de contacto que no son los que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Y eso creo que muchas veces nos ayuda a crecer. Yo lo he visto, bueno, en varios referentes que han trabajado estos temas y han tenido una experiencia de mayor inversión. Yo la he tenido más personalmente relacionado con los pueblos originarios, donde también realmente para mí ha sido de gran inspiración y de conversión en muchos aspectos en todas estas cosas, ¿no? Para ampliar mi mirada relacionada incluso con la tradición propia, digamos, ¿no? Y no quedarme encerrado en un dogmatismo así absolutista, ¿no? De pretender que todos tienen que pensar como yo para estar en la verdad y evitar o cerrar las puertas al diálogo con otros, ¿no? Bueno, para ir terminando, acá, bueno, yo justamente estaba pensando que entre los términos bíblicos que podríamos relacionar así con la palabra profeta, ¿no? Hay otros términos que son
medio parecidos en cuanto a su perfil, digamos, ¿no? Por ejemplo, la palabra ángel, malaj en el Antiguo Testamento, es mensajero. Y este ángel es, digamos, es un mensajero de la palabra de Dios, digamos, que el mensaje de Dios para la persona, para una persona, para el pueblo, etcétera, ¿no? Es algo parecido, digamos, pero claro, una entidad que aparece, que puede aparecer a través de cualquier persona, ¿no? Con alas seguro que no, porque eso es más bien iconográfico de los artistas, digamos, o sea, simbolizar el mensajero con alas por el dios Hermes, ¿no? Pero sí de que son mensajeros, ¿no? No sabemos quién puede ser mensajero, un ángel, ¿no? Como decían las mujeres que fueron al sepulcro, pensaban que la persona que estaba ahí era el jardinero. No tenían, se imaginan que hubiera visto una persona con alita, habían salido corriendo, ¿no? Se habían asustado, por lo menos, digamos, ¿no? Eh, eh, una persona puede ser el mensajero, o como decíamos, puede ser hasta un animal el mensajero, digamos, ¿no? O otro, un niño, no sé, alguien que transmite un mensaje. Cuando hablamos de mensajeros, siempre lo importante es el mensaje, no la forma, ni la persona, ni quién es, sino el mensaje. Lo que hay que prestar atención cuando se habla del ángel o del mensajero es siempre el mensaje. Y la otra palabra que de alguna manera está relacionada, que tiene que ver con el Nuevo Testamento, es apóstol. El apóstol es un enviado. ¿Qué es un enviado? Un enviado con un mensaje, ¿no? Es otra forma de mensajero. Apóstol significa enviado literalmente, digamos. ¿Pero enviado para qué? Enviado al Ministerio de la Reconciliación, con un mensaje de reconciliación. Un mensajero, ese es el mensaje que tenemos desde la tradición de nuestra fe para el mundo en que vivimos. Lo último que quería decir con respecto al movimiento profético, resaltarlo justamente en esta clase que estamos trabajando, porque ya la clase que viene vamos a empezar con los profetas del siglo VIII, es poder apreciar, yo siempre remarco esto, poder apreciar que el movimiento profético tiene una importancia fundamental en el desarrollo de la fe del pueblo de Israel. Son los que marcaron la cuestión esta ética de la justicia, de la transformación social, y que fueron perseguidos, fueron despreciados, sus mensajes, sus personas. Recién a partir del exilio empiezan a ser valorizadas sus tradiciones, se recopilan y terminan formando parte de los textos canónicos de hebreos y después cristianos, ¿no? Pero después, como les he comentado, después, para la tradición judía especialmente, la Torá con los mandamientos y todo ocupó el primer lugar. Y digamos, el mensaje profético y este perfil, digamos, de la profecía no ocupó el lugar central. Entonces yo por eso especialmente trato de reivindicar o mostrar que en el origen, en la época más antigua, lo más antiguo que podemos decir y original del aporte del pueblo judío, digamos, a la perspectiva de fe, es el movimiento profético, ¿no? Que ha permeado incluso a pesar de todo el ritualismo del templo y de los mandamientos, de los 613 mandamientos de la Torá, etcétera, hasta la época de Jesús. Jesús justamente no se confronta, hablando de las tradiciones extranjeras. Ustedes saben que en la época de Jesús, en Palestina, en la región allí de Palestina, seguramente conocían y estaban presentes la religión persa, la religión egipcia, las religiones cananeas, la religión helenista con sus panteones y hasta las tradiciones romanas. ¿Jesús se confronta con esas tradiciones? No. Jesús se confronta exclusivamente con su propia tradición que se transformó en una religión ritualista, digamos, del templo, de los sacrificios, hipócrita y centrada en los mandamientos, exigencias que ni ellos podían cumplir. Y se habían olvidado del mensaje principal, o sea, volver al tema de los profetas, la compasión, la misericordia, la justicia, el amor al prójimo. Poner las cosas en su lugar de nuevo. O sea,
Fíjense, para mí ha sido también revelador, ¿eh? Jesús no se confronta con las otras religiones. Nosotros como decimos, bueno, estos están equivocados porque tienen otra cosa diferente. No, se confronta justamente con los propios, que es lo que más nos cuesta. Creo que a nosotros nos cuesta confrontarnos con nuestras propias tradiciones, con nuestras propias estructuras religiosas. Es fácil criticar a los musulmanes, a las otras religiones, religiones originarias, pero no es tan fácil enfrentarse a las estructuras religiosas de nuestras propias tradiciones, digamos, ¿no? Y creo que ahí está justamente el desafío de los profetas y el ejemplo que hicieron los profetas. Los profetas tampoco se confrontaban con... A veces sí denunciaban la adoración de otros dioses, pero la mayoría de las veces denunciaban el falso culto a Yahvé. Bueno, culpen que nos pasamos unos minutos, pero realmente es un tema muy apasionante, por lo menos para mí son apasionantes, y así que me gusta mucho compartirlo. Y me alegro mucho también por la participación y los comentarios de ustedes. La última chance, si hay alguna cosa que a alguien se le quedó atravesada que quiere comentar, vamos terminando. ¿Todo bien? Tudo bem, ¿no, Sandra? Todo Una bien, cosa, profe. profesor. Ah, Ahora perdón. Muy bien, entonces. mucha información para mí, mucha cosa nueva. Ah, bueno, bueno, bueno. Cualquier cosa, si recuerden, tomen nota, y si hay cosas que quedaron para ir haciendo ruido o haciendo alguna resonancia, la anotan y por ahí la traen para las clases siguientes. La clase que viene, el módulo 3, ya vamos a ir abordando porque la materia fue organizada así a través de las épocas, digamos, ¿no? Los profetas del siglo octavo, en el caso Oseas, Amós y Oseas en el reino del norte, y primer Isaías y Miqueas en el reino del sur, y vamos a ir abordando entonces este movimiento profético de acuerdo a las diferentes épocas. Pero anoten cosas que ha quedado, de las cosas que van surgiendo aquí a veces de la clase o de las lecturas y eso, y la traen para compartirlas y hacer alguna pregunta o algún comentario también en las clases. Muy bien, muchas gracias a todos y todas por la participación. Recuerden también si es posible, acompañar el trabajo de los módulos semana a semana con los resúmenes, porque tiene que ver con el tema de la semana y seguramente les ayuda digamos, a poder participar mejor dentro también de las clases y en el foro. Muchas gracias. Abrazo para todos y todas. Gracias, Gracias a profe. ti. Gracias, Nos profe. comunicamos.